Hola a todos. En este video se presentan los avances de la investigación Relaciones de Inclusión de Cuadriláteros propuesta de un taller en secundaria, que se presenta en el marco de la IME 24, quien presenta a su servidora Antonia Cervan Hurtado y Gemma Rubí Moreno Alejandri, quienes pertenecemos a la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Algunos aspectos elementales de esta investigación es que diversos autores como Kazaki y Fujita, Hansen y Pratt, Orkun y Toulouse, Fujita en el 2008 y 2011, muestran que no solamente estudiantes, sino también profesores han tenido dificultades en la construcción y evaluación de las definiciones de ciertos conceptos matemáticos al explicar las relaciones entre conceptos e incluso al clasificar conceptos. Esto sobre todo en lo que son los cuadriláteros, es por ello que es nuestro tema de interés. Se realizó un análisis de cómo está presente la clasificación de cuadriláteros en la educación básica, encontrando que se encuentra de manera implícita. Por ejemplo, en el preescolar, uno de los objetivos es el razonamiento para reconocer atributos de objetos, es decir, tiene que ver con la clasificación de cuadriláteros debido a que uno de las características de la clasificación es que se debe de tener en cuenta las características esenciales. Posteriormente, en primaria, en el libro de texto de cuarto grado de Desafíos Matemáticos, se promueve la clasificación de un conjunto dado de cuadriláteros. Esto dada diversas razones de clasificación. En secundaria, se razona deductivamente al identificar y usar las propiedades de cuadriláteros. Con base a estos elementos, se realizó la caracterización de esta investigación, donde el objeto de estudio descansa en las dificultades de las relaciones de inclusión de cuadriláteros. El campo de acción se centra en segundo grado de la educación secundaria del sistema educativo mexicano, restringido al eje forma, espacio y medida. El objetivo es construir un taller de actividades que promuevan la identificación de relaciones de inclusión de cuadriláteros en alumnos de este nivel educativo. En este contexto surge la pregunta de investigación: ¿cómo favorecer la comprensión de las relaciones de inclusión de los cuadriláteros en alumnos de segundo grado de secundaria? Respecto a la fundamentación teórica metodológica, se acuña el marco conceptual expuesto por Fujita, cuyo objetivo es describir el desarrollo cognitivo de los estudiantes acerca de su comprensión en las relaciones jerárquicas de cuadriláteros. Este autor concluyó que los alumnos comprenderán mejor las relaciones jerárquicas entre cuadriláteros si éstas se desarrollan a través de ciertos niveles a los cuales les llama Q-niveles de comprensión. Estos Q-niveles van desde el Q-nivel de comprensión 0, donde los alumnos no tienen conocimientos básicos de paralelogramos y que al ir avanzando, pues llegan al Q-nivel de comprensión jerárquica, donde los alumnos ya pueden aceptar cuadrados, rectángulos y rombos como paralelogramos y se entiende la relación de inclusión, así como las definiciones y atributos. También son importantes los componentes teóricos que están inmersos, como el concepto, la imagen conceptual evocada, esto según Tari Wiener, Fishberg, entre otros autores. Respecto a la metodología, se retoma lo que es el experimento de enseñanza, que de acuerdo a Stephen y Thompson, consiste en una sucesión de episodios que incluyen un agente de enseñanza, uno o más estudiantes, un testigo de los episodios de enseñanza y un método para registrar lo que sucede. Y sus características son que hay un profesor investigador, se hacen análisis continuos y retrospectivos, se lleva a cabo la construcción de un modelo, la generación y prueba de hipótesis y la grabación. Las fases de estos experimentos de enseñanza es la preparación del experimento, donde se define el problema de investigación, se lleva a cabo la justificación y se diseña la secuencia de intervenciones. En la fase de experimentación es donde se implementa el diseño, se realiza la recolección de los datos mediante grabaciones de video, audio, hojas de trabajo y se puede modificar de forma justificada el diseño. Posteriormente, se lleva a cabo el análisis retrospectivo de los datos. Es decir, se realiza la transcripción de las grabaciones, se organizan los datos recogidos y, si es posible, se da respuesta a los objetivos del estudio. Con base a estos elementos se realizaron 2 pruebas piloto y aquí voy a presentar los resultados de una de ellas. Respecto a la preparación del experimento, se prepararon 6 actividades. La primera es donde
tienen que seleccionar de un conjunto de figuras aquellas que pertenezcan a ciertas familias de cuadriláteros, con la finalidad de evidenciar las relaciones que se establezcan entre cuadriláteros. En la actividad 2 se formulan preguntas para adivinar cuadriláteros al estilo adivina quién, y es con la finalidad de reflexionar si en la formulación de preguntas se asocian características esenciales o no. En la actividad 3 se analiza la veracidad o falsedad de algunos enunciados y deben de colocar un ejemplo o contraejemplo según sea el caso, con la finalidad de reflexionar en diversas propiedades que implican las relaciones de inclusión entre cuadriláteros. En la actividad 4 se realiza una construcción, que es inscribir un paralelogramo en una circunferencia. Esto con la finalidad de explorar qué tipo de cuadriláteros satisfacen la condición requerida. Además, posibilita la discusión de la relación de inclusión del rectángulo, rombo y cuadrado como paralelogramos. En la actividad 5, dadas ciertas condiciones, se tienen que construir dos cuadriláteros para fomentar la observación de relaciones de inclusión al identificar que existen cuadriláteros que tienen características en común. Por último, en la actividad 6 se construye un ordenamiento incluyente de los cuadriláteros tratados en el taller con la finalidad de sistematizar las relaciones de inclusión identificadas en ese taller. Cabe resaltar que solamente se presentaron 2 de las actividades debido a los tiempos previstos, dado que las actividades abarcaron más tiempo del que se tenía programado. Este taller se aplicó a 9 estudiantes de segundo año de secundaria de la institución privada registrada como Kids Center. Se llevó a cabo por medio de Zoom y se hizo un Classroom, sin embargo, este no se pudo utilizar debido a la extensión de los correos. En la actividad 1 se observó que los estudiantes cuentan con conceptos estereotipados, que esto se notó con algunos comentarios como que la figura número 9 no lo podían ver como un rombo porque para eso necesitaban voltearlo, o que la figura número 4 igual no sabrían si verlo como cuadrado o como rombo, y es mencionando que dependiendo de la perspectiva pues es una figura diferente. Además, comentan que los rombos parecen diamantes por la forma de pico, porque termina puntiaguda. Es decir, que identificaron a los cuadrados y a los rombos en un sentido excluyente al no poder ver la relación entre estas figuras. Respecto al trapecio, solamente lograron identificar aquellos isósceles. En la actividad 2, los alumnos principalmente redactaron sus preguntas utilizando características con énfasis visual, observándose nuevamente el fenómeno prototipo. El equipo 1, por ejemplo, tomó características totalmente visuales como la inclinación, si la figura está recargada sobre la punta y la medida de los lados, mientras que el equipo 2 sí mostraron algunas ideas de características esenciales como la regularidad, ángulos rectos y paralelismo. Bueno, se realizó el rediseño del taller con algunos elementos como las herramientas propuestas por el sistema de la Universidad Virtual de la UAGRO, la estructura del Classroom, ambiente virtual de aprendizaje, el diseño de la interfaz y, por supuesto, los resultados de las pruebas piloto. De esta manera, el taller quedó diseñado de la siguiente manera. Se lleva a cabo un bloque de presentación para dar la bienvenida al taller y establecer un ambiente de confianza. Posteriormente se da un bloque de apertura, esto para garantizar una experiencia en el uso de GeoGebra. Posteriormente se lleva a cabo la exploración de cuadriláteros con un cuestionario para identificar a las familias de cuadriláteros y conocer previo al taller si los estudiantes cuentan con conocimientos básicos acerca de los cuadriláteros y el tipo de relaciones entre estos subconceptos. Esto con relación al nivel de comprensión 0. En el reto 1, que es el de adivinando el cuadrilátero desconocido, mediante el juego al estilo adivina quién, se pretende provocar la necesidad de utilizar características esenciales en la formulación de preguntas, esto con relación al nivel de comprensión prototipo. El reto 2 es el de reconociendo propiedades, que igual mediante un cuestionario de características comunes se pretende profundizar en la reflexión acerca de diversas propiedades que tienen en común algunos cuadriláteros. El reto 3, construyendo cuadriláteros,
se realiza una construcción en GeoGebra, es decir, a partir de la construcción de un paralelogramo y de la exploración de un trapecio, se promueve el análisis de las relaciones entre concepto superior y concepto subordinado. Posteriormente, el reto número 4 es el de ordenando cuadriláteros, donde se promueven las relaciones entre las familias de cuadriláteros estudiadas en el taller, esto con relación al universo jerárquico. Está también la actividad Repasando Ideas, que es con la finalidad de institucionalizar las relaciones de inclusión de las familias de cuadriláteros que se analizaron en este taller. Esto con relación al nivel de comprensión jerárquico. Por último, se lleva a cabo una encuesta de satisfacción. La experimentación se aplicó a 3 estudiantes de segundo año de secundaria de la institución privada Kick Center. Se llevaron a cabo 6 sesiones síncronas de 50 minutos del 13 al 21 de septiembre del 2021, donde se aplicaron 8 actividades en un tiempo total de 5 horas. Cabe resaltar que aún nos encontramos en la fase 3 de la metodología, es decir, en el análisis retrospectivo de los datos. Es por ello que solamente se presentan algunos resultados. En la primera actividad, que es exploración de cuadriláteros, es donde se hace un cuestionario que consta en 3 partes. En la primera se analiza un conjunto de figuras y se tienen que identificar aquellos que son paralelogramos, aquellos que son rombos, aquellos que son rectángulos, cuadrados y trapecios. Posteriormente hay otra sección donde en sus propias palabras tienen que definir a estas figuras que son paralelogramos, rombo, cuadrado y trapecio. La última parte es el análisis de las relaciones de inclusión, es decir, si un cuadrado puede ser un paralelogramo, si un paralelogramo puede ser un trapecio, si un cuadrado es parte de los rectángulos, si un rombo es parte de los paralelogramos, si un rectángulo es parte de los paralelogramos y si un cuadrado puede ser un rombo. Se encontró que la mayoría de los estudiantes se encuentran en el nivel prototipo. La mayoría no logró identificar la relación rectángulo-cuadrado debido a la igualdad de lados del cuadrado, la medida de los lados y que aunque son parecidos, el rectángulo es más largo. Cabe destacar que 3 estudiantes lograron relacionar al rombo y al cuadrado, dando argumentos como la igualdad de lados, los rombos son cuadrados chuecos y son las mismas figuras, pero una está un poco volteada, es decir, que nuevamente se encuentra el fenómeno prototipo. Respecto a la identificación de cuadriláteros, se encontró que los estudiantes muestran dificultades, en algunos casos muestran dificultades en los rectángulos, los trapecios, incluso en los paralelogramos. Respecto al tipo de definición, la mayoría de ellos utilizó características no esenciales como el rombo es un cuadrado chueco y aplanado, el trapecio es una figura chueca, el rombo tiene forma de diamante, el trapecio es semejante al rectángulo pero con una rampa, el trapecio es un rectángulo deforme, el rombo tiene forma cuadrangular, el rombo tiene forma triangular de sus lados y el paralelogramo es un cuadrado de lado. En general se encontró la presencia del fenómeno prototipo, el uso predominante de características no esenciales y que los estudiantes se encuentran en el nivel de comprensión prototipo. Respecto al reto 2, adivinando el cuadrilátero desconocido, pues se realiza este juego al estilo adivina quién en equipos, donde pues sí hubo presencia de características esenciales en la formulación de preguntas. Por ejemplo, en el equipo 1, 2 de las preguntas fue con características esenciales como ángulos rectos y paralelismo. Mientras que la última pregunta pues ya es acerca de la etiqueta de la figura. Respecto al equipo 2, hizo preguntas como medida de los lados, es decir, no esencial, pero hubo una con característica esencial que fue ángulos rectos. La otra fue acerca igual de la etiqueta de la figura. En general, se puede observar que los conocimientos acerca de los cuadriláteros se encuentran en el nivel de comprensión prototipo, pues no centraron todas las preguntas en características esenciales. Estas son algunas de las referencias. Gracias.